Vamos a repasar qué son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas son las que dependen del tamaño de la muestra, es decir, que si hay más cantidad de muestra, pues es mayor la propiedad. Generalmente se les puede agregar la palabra total. Por ejemplo, masa total, volumen total, área total, o simplemente quito la palabra total. Pero son propiedades, repito, que dependen del tamaño de la muestra. Las propiedades intensivas, en cambio, son las que no dependen del tamaño de la muestra. Por ejemplo, la densidad no depende del tamaño de la muestra. La temperatura, muy interesante, es una propiedad que no depende del tamaño de la muestra. La presión, otra propiedad que no depende del tamaño de la muestra. La concentración, el color, para poner algunos ejemplos. En termodinámica hay una convención, un acuerdo entre todos los científicos del mundo y los ingenieros y los técnicos, que las propiedades extensivas se escriben con mayúscula y las propiedades intensivas se escriben con minúscula. Aquí abajo podemos ver, por ejemplo, V mayúscula, volumen intensiva, propiedad, versus V minúscula, volumen específico, intensiva. U, energía interna, si es con mayúscula es extensiva, o sea, la energía interna total, y si es con minúscula va a ser la energía interna específica, que es la propiedad intensiva. Hay dos excepciones a esta regla, que son la temperatura y la presión, que se escriben con mayúscula. ¿Qué más podemos añadir? Una propiedad extensiva generalmente se va a convertir en intensiva si yo la divido por su masa o por su volumen. Por ejemplo, yo tengo una muestra y tengo la masa total de la muestra, y si yo la divido por el volumen total, voy a obtener la densidad, que es una propiedad intensiva. Podríamos agregar que además es una densidad promedio, porque si yo agarro muestras de ese material, podría ser que mida diferentes densidades. Pero agarrando masa total y volumen total, pues voy a tener una densidad promedio. Aquí vemos unos ejemplos. La masa, kilogramos, es una propiedad extensiva, mientras que la densidad, kilogramos por metro cúbico, es una propiedad intensiva. El volumen, V mayúscula, en metros cúbicos, es una propiedad extensiva, mientras que el volumen específico, V minúscula, en metros cúbicos por kilogramo, es una propiedad intensiva. La entalpía, H mayúscula, en kilojulios, es una propiedad extensiva, mientras que la entalpía específica, H minúscula, en kilojulios por kilogramo, es una propiedad intensiva. Un criterio que nos da un autor o unos autores, Sengel y Boles, para saber si estamos tratando con una propiedad extensiva o intensiva en un sistema, en un objeto, en un cuerpo, pues es dividir en dos ese cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un bloque de madera, lo dividimos en dos, o si tenemos un recipiente con agua, pues dividimos en dos esa cantidad de agua y vemos qué pasa con las diferentes propiedades. Por ejemplo, la masa, si lo dividimos en dos, en cada recipiente de agua, pues va a quedar la mitad de la masa, y entonces resulta que la masa es una propiedad extensiva, depende del tamaño de la muestra. Con el volumen de la muestra original de agua, si lo dividimos en dos, pues a cada lado quedó la mitad del volumen, entonces el volumen es una propiedad extensiva. En cambio, ¿qué pasa con la temperatura? Si la temperatura era 25 grados Celsius, al inicio separamos en dos mitades, y cada mitad va a tener también 25 grados Celsius.
entonces la temperatura es una propiedad intensiva. Si la presión, en el caso del agua, dentro del agua puede variar la presión, entonces vamos a cambiar, por ejemplo, a aire. Entonces, dentro de un tanque con aire, la presión es constante, una atmósfera, y si yo divido ese tanque con una pared, tengo ahora dos tanques, dos recipientes, cada uno con la mitad, la presión sigue siendo una atmósfera en cada mitad, entonces la presión es una propiedad intensiva. Si yo mido la densidad de ese aire, al inicio era aproximadamente 1 kilogramo por metro cúbico, y yo le pongo una pared separando en dos mitades a ese tanque, y mido la densidad y va a seguir siendo 1 kilogramo por metro cúbico, entonces la densidad es una propiedad intensiva.